Muy bien, Perfecto. con alta energía, todo lo que nos queda ahora, que no es mucho. Recorriendo. Sí, sorpresivamente he tenido harto apoyo, Qué bien. te llena de energía, sobre todo de la gente del sector rural, que es demasiado el Sí, cariño que te cariño, dan, sí, y te obviamente uno eso. le gustaría poder llegar a todos los sectores, Sí, y la gente te atiende tan bien que quieren exacto. escucharte, conversar Claro. contigo, atenderte, darte una tacita de café y en ese Es que esta carita no la dedicando. conocemos, dicen. Ah, Sí, lo que pasa es que obviamente muchos conocieron a mi padre y quieren conocer claro, al hijo en este caso, claro. y bueno, en parte Importante. también conocer las propuestas, que es lo que venimos Correcto. ahora también, pues. Justamente de eso queríamos hablar hoy día, en este tema que es tan importante para las comunidades, para los vecinos, que el tema de la vivienda, Oscar. El tema de la vivienda, los comités de vivienda, hay gente que hemos visto que lleva 15 años en un comité y todavía no logra tener su preciado tesoro que es su casa, que posteriormente se transforma en hogar, ¿no es cierto? Primero es una casa, 4 paredes, posteriormente es un hogar donde hay amor y de todo. Entonces hay que observar muchas cosas ahí. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo tú enfrentas esta situación de la vivienda? Mira, no sé si tú sabes, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región ¿Ya? lidera lo que se llama la ventanilla única. Perfecto. Todos los proyectos que conllevan una gran cantidad, en este caso de casas, por ejemplo, si tú hablas de un proyecto, por ejemplo, no sé, vamos a poner un departamento en alguna parte de los vilos en los cuales van a vivir, no sé, por darte un ejemplo, 150 familias, por decirte Correcto. algo, en una cantidad importante de departamentos, edificios. Corresponde que ingresen a la ventanilla única para ver cuáles son las mitigaciones que se necesitan en el sector. Porque si tú piensas bien, no basta con poner casa. No, pues, lógico. Se necesita que tú puedas entregar no solamente una vivienda, como tú dices, Claro. necesitas un hogar. Claro. Entonces muchas veces tienes que pensar cómo van a llegar la gente a sus trabajos. Exacto. Tienes que calcular, según la normativa, Claro. tienes que calcular no solamente el transporte que va a llegar ahí, sino Claro. que cuántos vehículos van a tener por Y casa. por casa, claro. Entonces piensa que, por ejemplo, por darte un ejemplo, vamos a poner 300 casas en Sí. el sector de Matagorda, Perfecto. por decirte algo. Claro. Entonces, en un solo proyecto, lo que hacen Claro. muchas veces las constructoras los van faseando. Sí. Van haciendo proyectos chiquititos, Claro. vamos a poner primero 20 casas, 50 Sí. casas, después 50 más. ¿Para qué? Para ahorrarse el estudio del impacto al transporte público o vial en este aspecto. Perfecto. Pero sí existen empresas que son más serias Ya. y que llegan y dicen, ya, efectivamente Bien, yo me voy a someter al Ya. proceso de ventanilla única, Ya. en el cual participa obviamente el municipio correspondiente donde se va a hacer el proyecto. Sí. Participa obviamente todos los estamentos del municipio, que ven, sobre todo con mucho cuidado, lo que es la parte del tránsito, Sí. sobre todo cuáles son las medidas de mitigación que Ya. van a llevar, por ejemplo, poner los motoros, aparece la unidad operativa de control de tránsito, si necesitamos semáforos. Claro. Bueno, acá en los virus tú sabes que los únicos semáforos que existen son los que están acá en el centro, son Claro, súper poquitos, claro. porque en verdad, y te voy a comentar algo, considero que mucha gente ve al semáforo como la panacea, como que el Sí. semáforo es la solución Sí. de todos los problemas, y muchas veces consideran de que se merecen lo mejor, y Sí. lo mejor, bueno, tú sabes que un semáforo, la postura de un semáforo básico sin conectarlo al SCAT Sí. de la Unidad Operativa de Control de Tránsito vale alrededor de 40 millones de pesos. Uf, Conectado a la Unidad Operativa de Control de Tránsito Ya. se te duplica el precio. Oye, Entonces imagínate, o sea, ya. no podemos llegar con todas esas medidas de No. mitigación a un lugar que obviamente Pero quizás tenemos, ¿cómo dices tú? ¿Peraltes o...? tienes no, los resaltos no, simples, claro. tienes medidas donde puedes remarcar, no sé, un paso Pasos peatonal. peatonales, Tienes claro. esto también que ahora están mucho más de moda, que son estos sensores de velocidad, que Correcto. muchas veces, obviamente, todo con, Paraderos de micro también todo habría con que hacer. fiscalización, sí. Todo con fiscalización, que Correcto. es necesario, porque un semáforo no sacan nada si no tienes, por ejemplo, que en horas comunes se usa mucho, que es la cámara para visibilizar quiénes se pasan. Exacto. ¿Cómo Entonces, controlas ahí? Porque Claro. puedes tener todas las medidas Ya. de muy alto estándar, Sí. pero si no tienes la fiscalización es muy complejo. Correcto. Pero para terminar la idea, ya, entonces nosotros trabajamos mucho con distintas organizaciones, sobre todo, Perfecto. porque detrás de todo comité existen muchas familias que están Muchas liderando, familias, están, tú bien dijiste, el promedio son cuántos, 7, 8 años en que se demora un comité, desde buscar el terreno, ver si efectivamente se puede Comprarlo, utilizar, urbanizarlo. la gran... entonces son Largo. periodos bastante largos. Sí.
donde me tocó trabajar mucho en este caso, con la gente que iba a ser dueña de estos departamentos. Por ejemplo, Sí. me tocó en Coquimbo trabajar con muchos de ellos. Entonces yo le decía, "Pucha, han esperado tanto, Claro. 8 años, 9 años, porque les salga esto. Sí. ¿Por qué no me esperan un ratito más para ver si efectivamente necesitan contar con estas medidas que van en Correcto. seguridad de ustedes?" Correcto, claro. Y eso es un trabajo arduo porque no solamente tienes que hacer lo que todos los participantes, todos los actores que confluyen en este gran proyecto que es, como tú dijiste, el hogar para 300, Sí, familia. 150 familias, 300 Sí. familias, puedan confluir y no solamente eso, puedan ponerse de acuerdo en cuáles son las medidas que requieren, que son básicas. Convivir en paz, pues, oye. Y después todas ellas tienen que ser revisadas y donde la firma final del CEREMI es sumamente importante. Sí, pues. Por ejemplo, tuve un tema ya en La Serena donde nos tocó ver el tema del Paseo Balmaceda, por ejemplo. Ya. El Paseo Balmaceda, no sé si tú lo conoces, Sí, el paseo que sí. está en Balmaceda. Bueno, Sí. yo soy el culpable Ya. de que ahora 4 esquinas ya no puedan haber virajes. Ya, qué bien. A No, derecha, me a la parece- izquierda. Sí, pero Ahora solamente. de frente más. Y se tuvieron que hacer obviamente medidas de mitigación. Sí. Por ejemplo, donde está detrás de un servicentro, Sí. ahora tú tienes que, para ingresar a Balmaceda de norte a sur, tienes que pasar por detrás de una farmacia, de un Sí, centro, sí. y tienes que hacer eso. Un- Ya no como puedes un virar a la trébol, como derecha. un trébol, claro. Sí, y sabes que con eso ganamos mucho tiempo en el cual se perdía, porque típico que el vehículo que quería doblar Claro. tenía que Ay, hacerlo de una forma que A la imposibilitaba mala, muchas veces la mala, va sí. generando tacos, puede generar accidentes, sobre todo si también aparte viene gente cruzando, Claro. entonces son muchas las medidas. Lo que pasa es que en Los Vilos justamente eso, porque tengo entendido que ya hay un grupo de aproximadamente 300 casas y como dices tú, entonces hay que observar todo esto y no solamente las vías, los peraltes y los pasos de cebra, también áreas verdes, pues me imagino, ¿no es cierto? Tienen que estar Todo eso contemplados, confluye. juego de los niños, Por ejemplo, yo exigí que hubieran ciclovías, por ejemplo. perfecto. Ciclovía, extraordinario. Cosa que no era, Antes bueno, no se o sea, lo imaginaba pedí, eso. no lo exigí, porque Ya. la normativa no te... No. Sí. Es como lo que pasa con Pelambre. Pelambre Correcto. cumple con ciertos Sí. niveles, que es lo que Sí. te exige la ley, pero ellos aportan un poco más Un porque poco, entienden claro. que tienen una responsabilidad social con la Exacto. gente y obviamente Perfecto. hay que buscar que las empresas que obviamente tengan esta posibilidad, hay que potenciarlas Correcto. y decirles, ¿sabes qué? Si efectivamente tú quieres hacer esto acá, yo considero que perfectamente podrías compensar todo el impacto vial que vas a generar acá con un estacionamiento gigante Sí. para 600 vehículos, Claro, que así fue. claro. Da la opción también de que la gente pueda ponerse con, Claro. con un estacionamiento de bicicleta, que esté con la norma, que la ruta, que obviamente que la gente... Porque no llegar y poner tampoco ciclovías, tienes No, que también pues. bajarle la velocidad a las calles que son Exacto, colindantes, claro. que son las famosas zonas 30, Sí. que también... Acá hay mucha simulación, hay mucha tecnología en la Ya. cual... por suerte el Ministerio de Transporte tiene la gente adecuada para apoyar a los municipios que están liderando estos procesos, Sí. pero como te dije recién, es sumamente importante que las empresas que lo están haciendo también tengan la visión y sean también, te apoyen en el aspecto de que no te digan ya, como tú dijiste recién, va a haber un proyecto de 300 casas, pues Sí. sería bastante bueno que se presentara el proyecto con las 300 casas Correcto. y no 3 proyectos de casas de 100. Exacto, ¿Por claro, qué? Porque al hacerlo de 3 proyectos de Sí. 100 no ingresan a la ventanilla única y Ya. por ende no se hay que revisarlo. claro. Entonces, con esto tú te das cuenta que no solamente me tocó preocuparme de que, por ejemplo, cómo confluyen todos los pasajes o calles interiores hacia una vía importante Claro. que es la que va a conducir y la que se va a llevar toda la carga, por ejemplo, en la mañana en horas puntas, entonces tienes Claro. que identificar horas Sí, los puntas, colegios, tienes que los hacer niños, estudios, claro. tienes que ver la posibilidad y por qué no, cuando son proyectos más grandes, que lleven un jardín infantil, que lleven un Exacto. colegio, que se les exige que tengan plazas también, Plaza, claro. cosa que es sumamente importante. Bueno, tú sabes que el indicador de una mejor calidad de vida es sumamente importante la cantidad O de sea, áreas se arma un verdes. barrio, se arma un barrio bonito. Sí, más Esa que es la idea, ¿no? visión de que una persona o una familia estén más preocupados de una sola casa o de un solo Claro, hogar, claro. sino cómo confluyen todo y Cómo hacemos una, todo, sí, sí. una forma tranquila de convivir
Claro. Y si lo piensas también, esto lleva una serie de cosas. O sea, estás viendo la educación que va a tener estas 300 casas. Sí, claro. Van a tener la opción de poder contar con una escuela cerca, Claro. jardín infantiles. Claro. Son 300 casas que al unísono a las 7:30 de la mañana están todos tirando la cadena. Exacto, ¿Qué va a pasar con esta agua la ducha, grises? claro. La ducha, el consumo de agua. Van a tener la posibilidad de que la potencia de agua que van a requerir estas 300 casas sea lo correspondiente. Entonces ingresan muchos actores Sí. en los cuales importante. obviamente son leyes que existen ahora que son mejorables como todo. Sí, correcto. Pero te da la facilidad de que si tienes realmente una buena cabeza liderando un municipio, pueda realmente estar en esa instancia. Claro. Y disculpa que sea tan directo, nunca fue un alcalde a presentarse a una ventanilla única, decir yo vengo a preocuparme. Llegaban los directores de tránsito, Sí. llegaba el encargado de la DOM, Sí. llegaba el SECPLAN Pero del todos municipio, llegaba el director de tránsito, no, todos en la mesa. Ah, ya. Pero sería lindo que hubiese llegado el alcalde ahí a reuniones. Claro, Para decir efectivamente me interesa este tema, claro. me interesa que esté aceptado acá toda la autoridad. Obviamente él viene a cargo de las autoridades que él, o sea, de los Locales. directores locales, de los concejales, puede ser. Sí. Pero también en la instancia para que él converse, por ejemplo, ya vamos a requerir que pongan los motoros en estas calles, nosotros estamos pensando esto, ¿dónde sacamos las lucas? ¿Los va a pagar en este caso la empresa constructora? ¿La va a poner el gobierno? Se ¿Cuáles puede son los negociar, proyectos? claro. Entonces son muchas cosas que, o sea, yo igual entiendo que muchas veces el alcalde no está para cosas tan técnicas, pero Sí. si tú estás hablando que va a ser la primera oportunidad que va a tener un alcalde de una comuna como Los Vilos de poder liderar un proyecto de 300 casas Sí. que no se ha hecho en Claro. bastante tiempo, Claro. yo creo que ¿Cuántos merece, quizás nuestras comunas están tan acostumbrados a estos proyectos que quizás no es necesario que el alcalde esté liderándolo él, descanse obviamente en sus encargados, que es lo que uno tiene que primar siempre, de Sí. tener la gente confianza, Claro. obviamente al lado del capitán del barco. Claro. Pero en este caso te digo que está esa experiencia, está el deseo que siempre también primó en todas esas reuniones, que era el bien común. Claro. El bien común por la gente, tampoco soy de la postura de que de encargarle tampoco al privado el 100% de la No. medida de mitigación. No. Recordemos que, como te dije recién, somos comunidades que muchas veces también tenemos que, tratemos de que si efectivamente la gente va a adquirir un vehículo por casa, que son los cálculos que Sí. se hace casi en promedio, tratemos de que no, y por qué no ver la forma de reacondicionar alguna línea de colectivo que quizás pueda o tenga dentro de su recorrido la posibilidad de atender a un cierto sector, tengan la posibilidad de, por último, coordinar en las horas puntas. También Exacto. existen autorizaciones en las cuales el Servicio de Transporte las puede dar para decir, ya, me voy a salir quizás no con un troncal de una línea, sino con una variante en cierto horario, autorizado en un documento por la Servicio de Transporte y la respectiva dirección de tránsito, para decir, vamos a acceder en horario punta, entre, no sé, 7:30 de la mañana y las 8:30 de la mañana, y vamos a acceder entre las 6. Porque acá en Los Vilos, tú sabes, no existe el servicio masivo que muchas veces Sí. nos apoyó a nosotros como Servicio de Transporte, que Sí. son las micros Exacto, o no, minibuses. No, Entonces, no, solo colectivo. y Claro. ese, si lo piensas bien, o sea, muchas veces aquí diría, pero metamos micro, Claro. pero van a saltar los colectiveros, Claro. van a hacer acá, van a hacer allá. Lógico. Entonces, obviamente, tienes que sentarte en la mesa y decir, ¿sabes qué? Claro. La idea es que esta gente cuente con un servicio, no todo el mundo tiene la opción de. Y tú sabes, mucha gente trabaja, asesoras de hogar que tengan que ir a ese lugar, Sí. o de visita, o adultos mayores, por muchas favor. veces. Claro, Entonces, ¿por qué te puse el ejemplo de Matagorda? sí. Todos sabemos que llueve Sí. y quedan desconectados totalmente de luz. Sí. Y les cobran un ojo a la cara. se Entonces, los pagan, ¿verdad? si tú piensas en decir 300 casas, en un caso simulado, que es lo que Sí. estoy hablando de Matagorda, Sí. tienes que meter a obras públicas, tienes que meter a Claro. vialidad, porque necesitas también contar con Exacto. ingresos especiales también, Salida, que quizás no hagan la inversión 100% de ellos, pero sí son la gente especialista que van a orientar a los privados para decir, esta es la forma de hacer las Claro, cosas, exactamente. la normativa que tenemos de acceso a este sector va a ser así, conversar quizás si confluyen muy cerca con la autoridad marítima, que diga ya en las playas hasta este cierto lado, porque tienes que pavimentar un tramo, Exacto. tienes que hacer. Entonces, están todos los actores sentados en la mesa, son reuniones bastante arduas, con hitos sumamente cortos, Sí.
en los cuales se hacen, no sé, son 30 días hábiles, los cuales la empresa privada tiene que responderlo y tiene que ir viendo cada uno de los ítems. Muchas veces me tocó también sentarme en la mesa con grandes arquitectos a nivel nacional, por ejemplo cuando te contesto del proyecto de Balmaceda en La Serena, donde venían de Santiago, se bajaban en un avión y después terminaban la reunión y partían de vuelta a Santiago. Son gente que son especialistas a nivel nacional, pero son especialistas ¿para qué? Para que se cumpla la normativa y minimizar el máximo posible los costos que tenga una gran constructora. Entonces tienes que pensar, se le está pagando un tipo que su pega es que la empresa contratista que lo está contratando a él, paga la redundancia, gaste lo mínimo posible y el proyecto salga cumpliendo la norma RAS. Exacto. Entonces muchas veces también existe la autoridad que tenga que ponerse duro, y me tocó varias veces en las cuales, oye, no, pues sí. Si tú quieres que mi firma esté ahí, ponte un poco más. Eso es un tema de gestión que tiene que tener la autoridad. Sí, y muchas veces también tener también la honradez, porque muchas veces también la gente dice, pucha, es que eso después lo podemos arreglar, o después... No. Menos mal me tocó haber estado, ya existía la ley del lobby. Yo siempre me reunía con gente, con otras personas en la oficina, nunca solo con nadie, y en ese aspecto yo considero que es sumamente importante. Y tener en el corazón puesto la comuna también, porque muchas veces cuando tienes el corazón puesto en el bolsillo, te preocupan otras cosas que obviamente puedes dejarlas pasar, pero es un daño tremendo que se van realizando después a muchas de las comunas. Este tema que estamos hablando es justamente un tema de compromiso profundo con la gente, ¿no es cierto? Obviamente, mira, cuando yo te digo que Óscar Pereira hijo pensó en lanzarse candidato a alcalde, uno piensa cuáles son los valores y principios que tengo yo de la base. O sea, yo ya fui autoridad regional, yo ya tuve un cargo de gobernador suplente de la provincia de Elqui, y muchos te dicen... Hijo de tu papá, ¿por cuánto tiempo pegado? Entonces también te dicen... Estoy de los 14 años metido en esto, y partí de muy abajo, desde cuando en ese entonces se podía pintar muros, pintábamos muros con la autorización correspondiente, teníamos que subir a los postes, muchas veces, bueno, mi mamá tampoco le gustaba mucho que en la noche saliera con 14 años, siendo que tenía que preocuparte de estudiar, pero considero que todo eso me ha ayudado también para conocer el detalle, cuál es el esfuerzo que tuvo mi padre en hacer esto, siendo que él también estuvo mucho tiempo, no sé si tú sabes, siendo auxiliar pandémico, concejal al mismo tiempo. Trabajando full. Entonces fue un desgaste terrible, se enfermó, le dio diabetes, le dio una hipertensión crónica compleja. Bueno, después y está todo el día metido en el tema. Sí, mucha gente, de hecho, otros concejales cuando él fue concejal le decían, oye, ¿por qué vienes a una actividad donde hay 10 personas, 15 personas, en vez de haber ido a otra actividad? Y él siempre primaba el compromiso con la gente que le solicitaba hacer estas cosas. Antes de terminar, como compromiso, también tenemos un compromiso con los discapacitados, ¿no es cierto? Aquí, en este tema de la vivienda, hay que preocuparse del tema de las calles, ¿no es cierto? Las puntas que tienen, que pasen. Es sumamente importante, y no solamente en las calles, obviamente, sino que también que todo proyecto de vivienda que se quiera hacer venga incluyendo el acceso de rampa. Me tocó conocer, por ejemplo, el papá de Ámbar, que anda siempre por el sector, él es músico, una persona de gran esfuerzo, y me dice, escucha, que me cuesta que le lleven en la locomoción, que le cuesta, que incluso autoridades anteriores quizás que no tuvieron una visión un poco más amplia, le habían hecho una donación de una casa, pero la casa con segundo piso, con escalera. Entonces, tienen que ser acondicionadas. Obviamente acondicionadas las situaciones también. O sea, esas son cosas que hay que observar también, entonces cuando se arman estos comités de vivienda y se van a armar este grupo de 300 casas, ¿quién por eso va te a decía, aplicarlas? por eso te decía yo, las familias tienen que declarar si tienen alguna problemática ahí. Muchas veces yo te decía, me tocó conversar con dirigentes bastante complicadas, porque tú entenderás que si tú llevas 9, 8 años esperando una solución, lo único que quieren es tener rápido su casa. Entonces yo le decía, mira, ¿por qué no esperas 6 meses más? Y terminamos bien. Esta situación. Vemos bien cómo va a ser en este caso quizás la salida de aguas grises del condominio, de las casas. Veamos bien cómo va a ser el ingreso vehicular. Veamos bien quizás la zona de paradero, las demarcaciones, los pares, si vamos a poner un semáforo, el ancho de la calle está normado,
Pero lo que no muchas veces se norma y hay que estar encima, las veredas. Las veredas. Y los accesos a las veredas. Hay veredas en algunos lugares donde no da espacio para quizás hacer algún tipo de intervención un poco más, no sé, un jardinito bonito, Sí, sí. como se están haciendo en algunas partes. Sí, ahora. Bueno, el de, Sí. el de acá los vilos igual se... Sí. Ojalá que se cuide, lo de la piedra, laja, que Sí. es tan bonita. Pero son cosas que hay que pensarlas ahora, de cuáles son los estándares que requerimos para Antes, claro, para parte los vilos, completo del proyecto. donde obviamente en la oficina de vivienda debe tener todos los estándares que no solamente el ministerio, y esto está normado hace mucho tiempo, Claro. pero también hay una tarea ardua que queda también para otras autoridades, como son los diputados y senadores, donde existe una ley que está dormida hace mucho tiempo, que busca generar las instancias en las cuales, por ejemplo, si alguien decidiera intervenir, por ejemplo, demos un ejemplo, Sí. un supermercado grande acá en el centro de Los Vilos, Ya. donde ya contamos con cierta vialidad, ya Ya. contamos con calles, contamos con semáforos y todo el tema. Yo perfectamente, si esta ley estuviera aprobada y ya estuviera en ejecución, yo le podría decir, obviamente con hacer bien transporte, en esta mesa que te comento, que es la de la ventanilla única, perfecto, usted puede mitigar todo lo que quiera acá, pero la ley me faculta pedirle a usted que me mitigue en ingreso a los vilos, que me mitigue en el sector rural, Ya. que me mitigue en tal lado. Perfecto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa en otras comunas. Por ejemplo, tú vas a un sector en Vitacura donde ves departamentos gigantes, muy lindo, el sector súper bien cuidado, con semáforos, con lomo de toro, precioso. Pero vas quizá en esa misma Vitacura a otro sector y no es así. No es así. Es un sector más antiguo, Claro. pasan en toda índole de las comunas. Claro. ¿Por Claro. qué? Porque si tú vienes acá, tú llegaste de afuera, por ejemplo, tú llegaste de afuera a vivir a Los Vilos, tú te preocupas de tu casa, te preocupas de tu frente, te preocupas de tu seguridad, solamente tu casa. Claro. Igual es cambiar un poco el paradigma y decir, ¿sabes qué? La ley me exige o te exige que tú hagas esto en tu espacio. Ya. Pero esto cambió. Ya. Porque vas generando vas generando barrios y vas generando sectores en una comuna que tienen la suerte de contar con proyectos grandes, Claro. que tienen un alto estándar, pero estás descuidando otros sectores de la comuna que no tienen la suerte o no hay un interés de un privado para decir vamos a edificar algo con alto estándar. Claro. Por ejemplo, lo del edificio que está acá, Lo- la cantidad de departamentos era tan ínfima que no era necesario ingresar con esto. Ah, ya. Perfecto. Pero si hubiese existido esa ley, se puede aumentar los estándares y Ya. decir, ya, efectivamente, usted no cumple con la cantidad de departamentos, bueno, tú sabes, se le hizo un pasajito chiquitito para el ingreso, puede ingresar por esta calle, por esta otra calle, por esta otra Ya. calle. Entonces son formas en las cuales el arquitecto va disminuyendo el impacto que va generando. Pero ambos sabemos que muchas veces, como te digo, en el papel se ve bastante bonito, Sí. pero la realidad es otra. Sí, claro. La realidad es otra. Tú no, es muy difícil que tú manejes y digas ya, la gente que va a llegar a vivir ahí va a tener este condicionamiento, no sé, por el 20% de los que van a vivir ahí van a andar en bicicleta, el otro 20% van a andar no sé, a pie y el resto van a andar en Claro, vehículos. exacto. Entonces tenemos las tres vías para que la gente pueda... La alternativa para todo el mundo. O sea, legal. Sí, pero en ese aspecto nadie sabe cómo No, van a no, funcionar. no, Entonces no. tienes que tratar muchas veces de mitigar al máximo posible. Bueno, O sea, todo en mi opinión, no soy de los que encuentro que haya quedado bien ubicado ese departamento ahí. Ya. Pero entiendo que tampoco existen las herramientas para que un municipio detenga si alguien quiere comprar ahí para hacer departamento. Cosa que en otras comunas muchas veces se ha criticado a la autoridad de decir, oye, ¿por qué se llenaron de departamentos tal lado? La normativa es tan poco exigente que cualquiera puede llegar y comprar casa y decir, ya voy a poner acá. Por ejemplo, tampoco existe hoy en día una restricción para decir, ya, háganme un edificio con tanto... Claro. O sea, no solamente el plano regulador, Ya. sino obviamente tú al demarcar el Sí, plano pues, regulador y claro, decir, claro. ya, estos son los espacios Los donde podemos espacios construir, acá tenemos industrial, aquí tenemos vivienda, aquí tenemos Ya. acá, pero decir ya, máximo 4 pisos ¿Cuál es el estándar? Ya. o máximo 3 pisos, Ya. porque créeme que
mucha gente valora el tema de poder, no sé, imagínate todos estos locales que están en la Avenida Caupolicán, que tienen vista al mar, sí, se destacan, claro, por esa vista, claro, y el día de mañana pensar que en 15 de años más van a estar tapados, No. créeme que va a bajar obviamente el valor de las propiedades, Sí. va generando también un círculo vicioso en el Es cual... es otra ciudad a la que tú vas a conocer, ¿no? Es otro Los Vilos, claro. Y o sea, Así es. perdiste la vista, pero seguís Claro. pagando las mismas contribuciones. Exacto, ese es el tema. Entonces, al Sí, final, claro. pucha, si viene un turista, pucha, El yo... tema de la vivienda es amplio, Sí, y no solamente, como te digo, es cambiar el paradigma de la gente, de decir, no es solamente una casa, es un hogar, es una comunidad, y la comunidad tiene que hacer barrio, Claro, tiene que haber entretención, sí, tiene que haber plaza para los niños, los adultos mayores. Tenemos que ver ahora qué vamos a construir hoy día claro. para los adultos mayores de 15, 20 años más adelante. Exactamente, justamente. Y no que solo... se pasa tan rápido el tiempo. Y que sean obviamente con calidad, y que entendamos también que muchas veces, bueno, no sé, tú sabes, por ejemplo, si se llega a conseguir, no sé, un aporte del Ministerio de Transporte para poner un semáforo, Sí. eso queda a cargo después del municipio. El municipio tiene que hacerse cargo Ya, del semáforo de los después. semáforos, o sea, ya no- O sea, en los municipios grandes se contrata una empresa que es la encargada de velar claro, correcto, por, la por cómo se está la mantención. mantención. No sé, por ejemplo, Sí. para el tsunami del 2015 Sí. fueron muchas las inversiones que tampoco una empresa municipal tuvo que hacerse cargo, No, en este caso, no. de los semáforos. Aquí Claro. el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad Operativa de Control del Tránsito, tuvo que ver la reiteración de todos esos semáforos, aprovechando también de los semáforos que no estaban conectados al SCAD, ver la Sí. posibilidad de conectarlos, y obviamente mucho más, Claro. más recursos. Obviamente Claro. instalar un semáforo hace 15 años atrás no tiene el mismo costo que hoy en Hoy día. día, sí. Existen, y me tocó Como con... dices tú, el semáforo no es la solución. No es la panacea. O sea, No, acá en Los no. Vilos siento que no, quizá habría que reestructurar algunos. Habría Siento que existen vialidades hoy en día que perfectamente podrían estar sin semáforo. A propósito de esto, en una ese aspecto. consulta del pasado de Los Vilos, pero cuando se cambió el tránsito de calle Caupolicán, solo ingreso y salía por Lautaro, ¿quién decidió eso? Mira, te cuento, el alcalde es el que ve todo lo que hace en su comuna referente a las calles. Perfecto. Tú tienes que ver, esta calle corresponde a quién. Ya. Están enroladas las calles. Ya. Las calles pertenecen o a un municipio, si son carreteras pertenecen a habilidad, de Perfecto. obras públicas. Ya, Entonces, en ese sentido, bueno, yo estaba recién llegado cuando llegan, en este caso, una agrupación de taxi colectivo, me comentan que el alcalde de la época quería hacer el cambio. ya. El alcalde decide los cambios que hace en su comuna Perfecto, me y queda se claro. informa al Seremi de Transporte, informa nomás, se le dice, voy a informa. hacer esto, ¿no? A contar de tal fecha, La calle en la va- calle tanto, cambia de dos circulaciones a una circulación entre tal y tal segmento, entre tal y tal de calle. De este a oeste y el otro de oeste. Anótese, comuníquese y cúmplase dirigido al Seremi. O sea, este es un tema Solamente del eso. alcalde de Lo que sí se hizo en esa oportunidad fue venir a ver al alcalde de la época, conversar con ellos, Ya, tratar de ver cuál era la forma o una alternativa. sí, Se buscó una alternativa de ver la posibilidad de hacer un retorno, ya, que la gente tuviera, que Caupolicán fuera obviamente de un solo sentido, pero que existiera un retorno de una cuadra, que es lo que necesitaban los taxis colectivos para poder después hacer un ingreso rápido al centro y devolverse, que es lo que Ya. muchos estaban buscando en ese entonces. Ya. Si tú ibas a la Cruz Verde, el colectivo llegaba y se miraba para allá y se daba la vuelta. ah, ya, Eso es lo que ellos querían. ya, Pero esto es lo que nosotros en ese momento se analizó, tratando de buscar también un consenso, porque muchas veces pasa que la gente está tan acostumbrada. Tienes que pensar que quizás tú, ¿cuántas veces vas al centro? Sobre todo ahora en pandemia, es muy Claro. poco. sí, Y si vas, entonces tienes que analizar también que hay gente que vive todos los días en haciendo ese tramo. Entonces sí. cualquier cosa que Sí. tú hagas sí, y les cambia su forma de su sí. sistema. Entonces, Sí. yo igual entiendo el malestar de ellos, que tengo entendido que hasta el día de hoy están molestos, están molestos por sí. eso. Pero bueno, Pero fue un tema obviamente si fue un tema del alcalde de la época, yo siento que si me llega a ir bien, obviamente van a querer
acercarse, conversar, sobre todo con alguien que fue CRM Transporte. Pero es que como te digo, o sea, todo cambio que tú hagas tiene que ser, hay gente que estar a favor. Correcto. Nadie aquí en Moneda de Oro va a decir este cambio va a ser 100% del gusto de todos. Siempre hay gente que le va a molestar, hay gente que va a estar de acuerdo, gente que no. Pero de todas maneras, cuando tú pones algo en la balanza, lo importante es que la balanza pese para el pro y no para el contra. Que se cargue para ganar y no para perder. Obviamente hubieron cambios. Este cambio que significó, por ejemplo, ahora tú te das cuenta que quizás no como antes existe mayor adelantamientos a mayor velocidad que antes no existían. Sí. La gente también es mucho más temeraria. Quizá no digo que esté bien o esté mal lo que como está ahora, sino me refiero a que tampoco está del todo bien como está ahora. O sea, igual hay que revisarlo, hay que ver efectivamente como resultado todo el chamo claro. Sí, porque me ha tocado que, no sé, a la salida de Unimar, que se aprovechan y se toman una pista, vehículos que están esperando cargarse con bolsa, y muchos de ellos también lo adelantan por un lado. Tampoco, bueno, en todas las comunas existe que la gente tampoco respeta los pasos de cebra, cruzan por cualquier parte, el paradero que está ahí afuera de donde venden del molchino, mini molchino, tampoco siempre está tapado con vehículos. Entonces, fiscalización. Entonces, hay que revisarlo bien completo. Hay que tomarse su tiempo, igual que lo que te digo yo, el ingreso a los vilos, yo considero que hay hartas medidas que se pueden hacer ahí, entendiendo, y me tomo las palabras que te dije recién. Estás ahí hablando con el culpable de que ya no existan viraje izquierda en cuatro esquinas. O sea, si lo piensas bien, tú vas saliendo de la comuna de Los Vilos, del centro de Los Vilos hacia la carretera, y pucha, el que está esperando ingresar tienen que esperar a que tú pongáis la señal, si va a ir a la izquierda, va a ir a la derecha. Sí, es que la ponen, la señal. No, llegan y pasan. Entonces o a veces te arrepientes y ya no voy para acá, voy para allá, no sé. Entonces, son cosas que hay que revisar. Y sobre todo ahora cuando está tapado. Está todo eso tapado, entonces tampoco tienen la visibilidad. Trataron de arreglarlo de una forma en la cual anticiparon un poco más el pare, demarcaron, pero tampoco tienen visibilidad. Muy complicado. Tienes que tener suerte de ir acompañado. Tienes que tener la suerte de ir acompañado para que una persona mire para allá y te avise ya nada por acá para poder cruzar. Eso que tú dices. Entonces, son cosas que, o sea, yo sé que si me pongo a analizarlo, obviamente con especialistas, porque yo dije que soy ingeniero industrial, ingeniero informático, obviamente sé de flujo, sé de esas cosas, pero son cosas que obviamente uno las revisó para poder, obviamente, liderar una reunión con especialistas que sí estudiaron eso y que sí saben. Esas son las gestiones que hay que hacer en los vilos, sobre todo que tenemos la única entrada y salida. Efectivamente, pero como digo, o sea, si ya están reclamando por un cambio de calle, de que fueron ¿cuántos? 5 cuadras. 5 cuadras. Imagínate con el ingreso. No, va a ser donde y yo te digo, actualmente existe la habilidad para poder perfectamente que todos salgan por esta, quienes vayan al norte vayan al sur, salgan por esta, y quienes ingresan salgan por esta otra, y tú ves después y tomas el trébol que hay y te devuelves. Pero la gente no piensa quizá más allá en que esto va a generar disminución en tiempo de espera para la gente que está ingresando, mayor seguridad también, entendiendo que eso, espero que sea así, bien los planos, eso va a quedar muy lindo ahí en ese ingreso. Van a aumentar quizás la cantidad de vehículos que salgan de ese, porque el proyecto tú lo revisaste, el proyecto incluye estacionamiento para vehículos. Entonces, súmale la gente que va, en un día normal, va a salir, va a ingresar, y súmale los vehículos que van a ingresar y salir de ese mismo espacio. Entonces, ¿cuántos estacionamientos? En el video se ven por lo menos unos 15 vehículos en el video. Entonces tienes que pensar que son 15 vehículos que van a estar ingresando, saliendo de ese sector. Imagínate quizás cuando sea el boom de eso. El día de mañana quizás nos toque gente que va a estar esperando que se ocupe un estacionamiento para poder disfrutar ahí. Exacto. Y por qué no decir, ¿sabes qué? Dejemos estacionamiento para transporte público, para taxis colectivos, taxi, para que la gente no vaya en su vehículo particular y puedan decir, ¿sabes qué? Voy a llegar, van a haber taxis esperando. Y te traen para a módicos precios, esperemos, para poder conocer algo tan que espero vaya a quedar muy lindo y decir, ¿sabes qué? Voy tranquilamente con mi familia, van a haber puestos también de venta de cosas y con la familia disfrutar un rato,
y después me puedo volver en un taxi, taxi colectivo, un taxi básico, lo que sea. Y no solamente de vender, que entiendo que en muchas comunas pasa, y yo creo que, por ejemplo, Serena Coquimbo tiene una gran cantidad de vehículos porque en su oportunidad los gremios, y lo he dicho en todo tono, en todos los tonos, es cosa que revise cuando fui a Seremi, no le tomaron el peso a lo que significa contar con una patente de taxi colectivo, de taxi básico. Son muy altos. Bueno, acá hay un tema de los gremios que ellos tienen cerrado el parque, o sea, tampoco se pueden generar nuevas líneas. Entonces, cuando tú ves que quieres ir a un determinado sector, a una determinada población, tampoco existe la flota, porque la normativa es súper cerrada para decir, tenemos que hacer un circuito que llegue hasta un determinado sector sin descuidar otros sectores. Entonces, en ese aspecto es un arduo trabajo que hay que revisarlo. Y considero de que, bueno, tienen a disposición un alcalde, en mi caso, que trabajó en todos estos temas, y que el Seremi de Transporte no solamente fiscalizar, el Seremi de Transporte no solamente ver planta de revisión técnica, obviamente también existe algo que no se da a conocer tanto, porque son reuniones más técnicas en las cuales se participan y se ven cómo se estructura una ciudad con los estamentos correspondientes, que son los municipios y también el Ministerio de Vivienda, en este caso el Ministerio de Transporte, con las distintas unidades. El organizar una ciudad. Sí, y pasa, o sea, es como raro porque uno no está haciendo el trabajo de vivienda, o sea, uno no es el Seremi de vivienda, pero sí tu firma final determina, porque todo se traduce en vehículos, todo se traduce en flujo. Y son cosas que la gente vive en una casa que en un comité de vivienda logró con el Ministerio de Vivienda, pero resulta que esa casa tiene todo lo que tú dices, está rodeada de un montón de vida, de situaciones, de transporte, etcétera. O sea, esto es todo un conjunto de cosas. Y los alcaldes no solamente tienen que ver eso, aparte, como te dije recién, el consumo de agua, van a tener escuelas, van a tener, no sé, un CEFAM o algún centro de salud cerca, que va a atender esa determinada población. ¿Cómo hacemos el retiro de basura también? Porque los contratos también están cerrados para decir, ya, incorporemos este nuevo sector, veamos la forma también de la distancia que tenga de un punto limpio, dónde van a hacer el acopio de basura, en qué horario van a pasar. No puede ser la misma empresa quizás, o va a necesitar tener un nuevo camión, y son muchas cosas más. Muchísimas cosas. Yo te agradezco este espacio porque realmente son muchos los temas. Son muchos los temas. Y si te das cuenta, empieza a desmembrarlo y salen temas. Y por más que nosotros hablamos de que vamos a conversar 10 minutos, imposible. No, estimado Oscar, por favor, muchas gracias por este es otro tema largo que yo espero que tengas mucho éxito y podamos desarrollarlo como corresponde los próximos 4 años. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti, Alba.